El hijo asesino. El caso de Yarroechu Girón. La trágica historia de Yarroechu Girón, conocido como Yato por sus amigos, se presenta como un enigma desde las perspectivas psicológica y criminológica. Este estudiante de ingeniería industrial, aparentemente sociable y extrovertido, se ve envuelto en una oscura trama de violencia que cobra la vida de 5 miembros de su propia familia. Desde una mirada psicológica, se exploran los rasgos de personalidad, las dinámicas familiares y las tensiones emocionales que podrían haber contribuido a desencadenar un acto tan brutal. La investigación se convierte así en un ejercicio de descifrar no solo los eventos concretos, sino también los matices más profundos que llevaron a un joven aparentemente normal a encontrarse en el epicentro de un crimen tan impactante. Veamos a continuación este interesante caso que estremeció a la sociedad guatemalteca en su día y hoy es un gran objeto de estudio. La tragedia que envuelve a la familia Chu comienza al mediodía del 5 de diciembre de 2008, cuando Ricardo Chu, hermano de una de las víctimas, realizó varias llamadas telefónicas a la residencia familiar ubicada en la 17 Avenida de la Zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. El motivo de las llamadas telefónicas era averiguar por qué su hermano, quien era el subjefe de traumatología y ortopedia del Hospital General San Juan de Dios, no se presentó a trabajar. Al no hallar respuesta se dirigió a casa de su hermano, donde al tocar la puerta y ver que nadie le abría, decidió trepar las paredes y entrar por la ventana, encontrándose con una escalofriante escena que nunca olvidará. 5 miembros de la familia Chu fueron brutalmente asesinados a puñaladas durante la madrugada. Entre las víctimas se encontraban el padre de la familia, el médico Rolando Chuchán de 52 años, la madre Gabriela de Chu de 45 años, y sus hijos Benjamín de 8 años, Sara de 10 y Jocelyn de 3, esta última a punto de ser adoptada por la familia. En la banqueta se encontraba reposando el único sobreviviente, Yarroechu Girón, de 22 años, conocido cariñosamente como Yato por sus amigos y Yatío por su familia, un joven alto, delgado de tez blanca, estudiante de 4º año de Ingeniería Industrial de la Universidad Galileo. Este joven, apasionado por el patinaje, el anime y la música, no mostraba ningún tipo de expresión en su rostro, en su mirada no se notaba ninguna expresión de empatía ni de dolor, se encontraba completamente callado, ocultando la palma de su mano derecha que se encontraba herida. Las circunstancias que rodean este horrendo crimen son tan desconcertantes como desgarradoras. Yat Chu, al ser encontrado en la escena del crimen con la mano ensangrentada y herida, se convierte en el principal sospechoso. Sin embargo, su versión de los hechos presenta una narrativa compleja, donde la disputa familiar se mezcla con alegaciones de agresiones y amenazas externas. Al momento de ser interrogado por las autoridades, se le cuestionó de qué manera él se había lastimado la mano, lo cual indicó que se ocasionó la herida al momento de caerse mientras practicaba con su patineta, pero luego en otra ocasión cambió su versión de los hechos asegurando que él fue otra víctima de la masacre. En su declaración, Yat afirmó que al momento de salir de su casa, al momento de despedirse de su madre, 3 individuos habían entrado por la fuerza a su residencia, amarrándolo al garaje de la casa y comenzaron a golpearlo, lo que ocasionó el corte en la mano. Luego de esto le dieron muerte a su familia mientras su madre rogaba que no le hicieran nada a sus hijos. Luego de acabar con las vidas de los familiares, los individuos lo sacaron de la casa y lo amenazaron con que si decía una palabra de lo ocurrido sufriría el mismo destino. En otra línea de investigación se vinculaba el móvil del crimen con una rencilla entre pandillas en venganza porque el Dr. Chu dio atención médica a una mara rival. También se investigó a una empleada doméstica que la familia había despedido meses atrás del asesinato y quien podría estar relacionada con pandilleros. Las distintas hipótesis planteadas añaden capas de misterio a este caso impactante. En medio de esta intrincada red de eventos, la verdad parecía esquiva y la tarea de desentrañar los motivos detrás de esta tragedia recae en las manos de la justicia. ¿Fue Yat Chu una víctima más de la masacre,
como él alega, o se esconde tras sus declaraciones un oscuro secreto que cambiará el curso de la investigación. Finalmente, estas hipótesis solo duraron 8 días, debido a que la fiscalía sospechaba que Yat era el autor del hecho, esto debido a que al momento de interrogarlo sobre la herida indicó que no vivía con su familia, sino que vivía en San Cristóbal en casa de una de sus tías. Lo cual llevó a los investigadores a plantearse cuál era el motivo por el cual él no vivía con sus padres. Luego de esto fue sometido a un examen médico y se le realizó una extracción de muestra de sangre con el fin de realizar un peritaje comparativo de ADN con la sangre encontrada en la escena del crimen. Posteriormente se emitió una orden de aprehensión contra Yachu. Los investigadores encontraron en su vehículo zapatos manchados con sangre, una máscara similar a la del personaje Jason Voorhees de la saga de películas Slash Viernes 13. Papeles con sangre encontrados en su residencia y un arma blanca encontrada en un terreno baldío a la par de su residencia daban el sustento de su participación en el crimen. Se pudo observar que el victimario fue muy descuidado al momento de cometer el hecho, ya que en la escena se encontraban las ventanas manchadas con sangre, las chapas de la puerta igualmente manchadas con el líquido vital. Esto fue vital para la investigación ya que su ADN se encontraba mezclado junto con la de sus víctimas. Con estos indicios encontrados la fiscalía pudo recrear la forma en la que ocurrió el hecho. En altas horas de la noche del 4 de diciembre, Yat llegó a la residencia de sus padres y cometió los asesinatos con un arma de tipo cuchillo mientras llevaba la máscara de Jason Voorhees para ocultar su identidad. Atacó a su padre que se encontraba leyendo un libro en su dormitorio y arrastra su cuerpo a la sala de la casa para rematarlo. Luego de esto ataca a su madre que estaba viendo televisión a quien apuñaló en múltiples ocasiones. Finalmente entra al cuarto de sus hermanos donde acabó con sus vidas, todos ellos tenían heridas de defensa. Finalmente arrojó el arma con el que cometió el crimen, se fue en su automóvil y quemó la camisa que llevaba puesta al momento de cometer el hecho delictivo. Se puede identificar el crimen pasional que realizó Yat, debido a que apuñaló más de 30 veces a las víctimas. Durante el proceso penal que tardó 9 meses, se reveló el móvil del delito. Yat se había peleado con sus padres meses antes de que ocurriera el hecho delictivo, por lo que Chu Girón había sido expulsado de la residencia por sus padres luego de haber amenazado con un cuchillo a su mamá, lo cual generó un enorme resentimiento hacia su familia, concluyendo en este dándole muerte a sus familiares. Se pudo observar que tras los peritajes realizados, que las manchas encontradas en los zapatos de Yat coincidían con las manchas de sangre impregnadas en la escena. De la misma forma, el Ministerio Público presentó 59 muestras de ADN analizadas en España, resultando en que las manchas de sangre encontradas en la ventana coincidan con el ADN de Yat Chu. Por último, Yat Chu fue diagnosticado con el trastorno de personalidad antisocial o también conocido como psicopatía. La fiscalía pidió para Yat Chu Girón la pena de muerte por los crímenes cometidos. Su defensa no pudo obtener pruebas suficientes para mostrar su inocencia. Finalmente, el 23 de septiembre del año 2009, recibió la condena de 250 años de prisión, 50 años por cada una de las víctimas. Hoy en día, Yat Chu Girón cumple su condena en el centro penitenciario de Pavoncito, donde por su seguridad no tiene interacción con otros internos sectores, ya que fue amenazado por miembros de la Mara 18, quienes señalaron que le darían muerte en la cárcel cuando tengan oportunidad. Se dedica a trabajar en el área de mantenimiento del penal, donde hasta la fecha, aún dice ser inocente. Desde una perspectiva psicológica, la conclusión de este caso presenta un retrato intrigante de la complejidad humana y de las fuerzas internas que pueden precipitar eventos tan trágicos. La interacción de factores psicológicos, como la dinámica familiar, los posibles conflictos no resueltos y las tensiones emocionales dentro de la mente de Yat Chu, plantea interrogantes sobre la salud mental del acusado y su capacidad para manejar el estrés y las adversidades. Desde la perspectiva de la criminalística, la conclusión de este caso destaca la importancia de la meticulosidad y la tecnología forense en el esclarecimiento de crímenes tan complejos.
La escena del crimen proporciona una rica fuente de evidencia, desde la distribución de los cuerpos hasta los objetos presentes en el lugar, que puede ser analizada para reconstruir los eventos de esa fatídica noche. El análisis de las heridas, la posición de los cuerpos y la posible resistencia por parte de las víctimas ofrece valiosa información sobre la dinámica del ataque. La determinación de la causa de la muerte, así como la identificación de posibles armas utilizadas, contribuyen a la construcción de una narrativa forense que respalda o cuestiona las declaraciones de los involucrados. Además, la criminalística apunta hacia la necesidad de explorar conexiones externas, como las amenazas recibidas por Yachu a través de redes sociales y la posible vinculación con pandillas. La recolección de pruebas digitales, la trazabilidad de amenazas y la identificación de posibles motivos relacionados con actividades delictivas más amplias amplían el espectro de la investigación más allá de la escena doméstica. La colaboración entre expertos en criminalística, balística, análisis de sangre y otras disciplinas forenses es esencial para tejer una narrativa coherente que respalde las decisiones judiciales. La conclusión desde la perspectiva de la criminalística enfatiza la importancia de la objetividad y la exhaustividad en la recolección y análisis de evidencia, garantizando así la búsqueda de la verdad detrás de este suceso. Y de esta forma terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que sea de tu agrado y me apoyes con un me gusta y una suscripción. Comenta qué te pareció el caso o si tienes algún caso que conozcas que te gustaría que fuera abordado en este canal. Investigación Enigma se despide, hasta luego.